Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la tercera cumbre virtual de Sabinfancia, dedicada esta vez a la preadolescencia. Estamos muy contentas de presentarles a Soledad Garcés de Fundación para la Convivencia Digital para hablar sobre educar en tiempos de Internet, retos y oportunidades para la familia. Muy bienvenida, Sole. Gracias a ustedes por la invitación. Quiero contarles que Soledad Garcés es profesora especializada en tecnologías educativas y máster en e-learning. Es directora del Diplomado en Gestión del Clima y la Convivencia Escolar de la Universidad de los Andes y directora de la Fundación para la Convivencia Digital, organización que promueve el uso responsable de las tecnologías en la familia y la sala de clases. Un tremendo tema para esta cumbre que tiene esta edad, ¿cierto? De preadolescentes de 9 a 13 años, Sole. Partamos un poco por visibilizar, ¿cierto? ¿Cuál es la relación que tienen los preadolescentes con Internet? ¿Cuáles son los beneficios, los desafíos, las amenazas que presenta? Mira, en la preadolescencia se nos da una relación bien ambigua que tiene que ver con la entretención fuertemente y con las primeras inserciones en el mundo de las redes sociales, ¿ya? Entonces, hasta todas las investigaciones que nosotros hemos hecho en la misma Universidad de los Andes con la Fundación, nos han mostrado que de chiquititos, desde cuarto básico hasta sexto, hay un fuerte uso de videojuegos y el mundo digital entretenido, y ya de quinto a sexto en adelante empiezan fuerte las redes sociales. Entonces ahí tenemos un uso de alto riesgo, pero también tiene este componente de entretención y de acceso a Internet que puede ser muy positivo, como así puede ser de alto riesgo, ¿ya? Entonces estamos en una edad muy vulnerable todavía. Claro, y desde ahí, ¿cuáles son en el fondo los beneficios que tú ves de esta relación de Internet preadolescentes o desafíos o amenazas, como hablábamos? Mira, a ver, los beneficios yo aún los encuentro cuestionables. Ojo, ¿ya? No es que no hayan beneficios. Mucha gente me dice, pero es que Soledad, a esta edad podemos enseñarles a usar tecnología. Sí, de acuerdo. Pero yo preferiría que se las enseñemos en un poquito más adelante, ¿ya? Y que ahora ocupemos la tecnología para cosas puntuales de aprendizaje que supervisadas por un adulto son súper impactantes positivamente en su vida, o sea, son significativas. Para la entretención tendría cuidado en cosas que no fueran violentas, en cosas que no fueran promociones de conductas violentas, por ejemplo, que fueran de buenos hábitos. Y me preocuparía de que las tecnologías se ocuparan para, por ejemplo, construir contenido. A esta edad los preadolescentes se motivan con cosas súper entretenidas, por ejemplo, hacer un canal de YouTube para promover algo puntual que a ellos les interese. Y eso tiene harto valor porque hay que hacer un guión de video, hay que promoverlo, hay que editarlo, hay que ponerle logo, hay que hacer cosas bien entretenidas. Entonces, cuando a mí me dicen en la preadolescencia el uso de Internet va a tener un foco creativo y de aprendizaje, venga, venga, venga y venga. Y vamos inventando todas las cosas que se les ocurran. A esta edad, por ejemplo, se pueden poner a programar, se pueden poner a hacer canales de YouTube con cosas productivas, se pueden a diseñar sitios web simples que ellos los pueden gestionar. Digáis, esas cosas a mí me gustan. Cuando me dicen los videojuegos, le tengo respeto, básicamente porque es un tiempo donde se recibe una cantidad de estímulos tan grandes que en el cerebro a esta edad genera un impacto no muy positivo. Y la televisión se me hace un tiempo perdido si es que no está guiada y enfocada a un contenido útil. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, ¿qué hago para que mis hijos vean televisión y me dejen trabajar un rato? ¿Qué hago? ¿O le pongo televisión o le pongo videojuegos? Mira, saca los videojuegos porque eso te va a generar una sobreestimulación cerebral que es dañina. Si le vamos a poner televisión, vamos a tratar que esa televisión les enseñe algo. Modélala, dirígela. Por ejemplo, el domingo dile, oye, esta semana, ¿qué ratos libres tienen para ver televisión? ¿Qué cosas quieren ver? ¿Van a ver el fútbol? ¿Van a ver una serie? ¿Van a ver un documental entretenido? ¿Qué? ¿Qué? Pero que la tecnología sea un objetivo puntual, que no sea un ansiolítico, un calmante de aburrimiento. A esta edad es donde yo genero como hábitos súper relevantes que van a impactar en la adolescencia y en la adultez. Un niño de 10 años, de 12 años, que no se sabe aburrir y que se desespera aburrido, es un niño que en la adolescencia va a estar inquieto
todo el rato buscando nuevas experiencias, probablemente en donde no sabe gestionar el aburrimiento. ¿Te fijas? Entonces, a esta edad yo necesito orientar, dar espacio al aburrimiento, orientar el uso de pantallas para que no sean calmantes, sino que sean espacios de aprendizaje y de creación. Yo te diría, ese es como el beneficio que le veo, que cuando los padres están conscientes de esto, lo pueden guiar súper bien. Los riesgos, los papás en general tienen esta como visión de que en Internet van a encontrar pedofilia, abuso, sexo. Existe ese riesgo, es real, ¿ya? Y ese riesgo dentro de es el más fácil de controlar, porque yo puedo poner filtros, puedo limitar algunos accesos a sitios web, etcétera. Pero el mayor riesgo que tenemos hoy a esta edad es el exceso de tiempo metido en una pantalla sin objetivo, navegando así como en el timeline de las redes sociales, donde paso 20, 30 y 40 horas a la semana, que tú me decías una barbaridad, eso es más o menos, en donde, ¿qué aprendiste? Nada, de Fortnite, de un juego acá. Entonces, ahí es donde yo digo, como papás, ¿estamos conscientes del tiempo de conexión? Porque me dicen, pero si está entretenido, de acuerdo, pero ¿qué está aprendiendo? ¿Qué habilidades está desarrollando? Si lo mando a jugar fútbol a una plaza, está desarrollando coordinación motora, está desarrollando habilidades de juego colaborativa, está haciendo deporte, está mejorando su cardio. Hay demasiados beneficios versus estar sentado en un sillón viendo algo que no me activa más que la vista y el oído. ¿Te fijas? Entonces, los riesgos solemos ponerlo en el acceso a contenido, a la pornografía, a todo lo que les acabo de decir, y son reales. Para mí, desde mi experiencia, el mayor riesgo es la cantidad de horas vacías que le dedicamos al mundo digital a esta edad, que no aportan nada, nada, porque ni siquiera inglés aprenden de repente. Entonces uno dice, ya, por último aprenden idioma, pero no es tan así. ¿Te fijas? Y Sole, ¿cuánto tiempo, justamente a propósito de eso que dices, cuánto tiempo al día, como para poder darle una orientación clara a las familias que están mirándote, pueden estar los preadolescentes expuestos a las pantallas sin que sea, cierto, perjudicial? ¿Podemos decir como una cantidad? Mira, hay organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y la Asociación de Pediatras Americanos que nos dicen 1, 2 horas, ¿ya? A mí eso me cuadra como una norma genérica de orientación, pero en la práctica no me gusta darte una recomendación de horas, porque es como que tú me des las calorías de un plato. O sea, a ver, en cierto sentido tengo la capacidad de moderarlas, pero no es tan viable, ¿te fijáis? Por lo tanto, yo creo que es más necesario ponerle ojo a lo que están haciendo. ¿Te fijáis? Y en Claro. el contexto que están. Si estamos en verano, vivimos en un condominio o vivimos en un barrio donde se puede salir a jugar, váyanse para afuera a jugar. Si tenemos algún contexto en donde hay que estar guardado, como ahora en cuarentena, bueno, vamos a ocupar un poco más de tecnología, pero démosle sentido a esa tecnología. ¿Te fijáis? Y siempre guardando, yo te diría, de 1 hora al día de tecnología con sentido. No me complica, pero la tecnología de entretención un poco vacía es la que yo le tengo mucho respeto y no me gusta que se exceda. Ahora, el cuánto, te prometo que a mí no me gusta casarme con horas. Sí te pido como mamá que seas responsable y que sea lo menos posible en virtud de que observes el bienestar emocional de tu hijo o de tu hija. Por ejemplo, si 20 minutos de TikTok a tu hija la dejan con un nivel de ansiedad en las nubes, no puede usar TikTok. A los 10 años no puede, lo podrá usar más grande. Si cuando un niño ve una serie de mono animado y queda alterado y sale tirando patas al aire, no puede ver esa serie, porque todavía su cerebro no está capacitado para gestionar toda la experiencia que vive en ese momento, ¿te fijas? Entonces, por eso no me gusta dar recomendaciones lo menos posible en virtud de que ese niño esté emocionalmente equilibrado. Si tú lo ves desequilibrado, que tiene estos arranques o emociones más extremas, fuera pantalla. ¿Y cómo podemos reconocer, por ejemplo, cuando se está desarrollando alguna conducta adictiva, ¿cierto?, de la pantalla? Porque quizás ahí podríamos identificar que hay una práctica que necesitamos regular inmediatamente. Sí, mira, antes de llegar a la conducta adictiva, nosotros pasamos por varias etapas, ¿ya? Primero, es importante reconocer lo esperable, porque de repente hablamos mucho de lo que no queremos, pero no reconocemos y no tenemos claro qué es lo que nosotros necesitamos como referencia, ¿ya? Esto es como cuando te dicen tienes que bajar de peso, ya, tenemos que bajar 5 kilos, ya, pero ¿cómo? Hagamos haciendo una dieta, pero es que dame especificaciones, ¿qué cómo?
¿Te fijas? Es lo mismo. Acá, cuando hablamos de una familia que usa saludablemente las tecnologías, hablamos de una familia que tiene capacidades de contención emocional en las actividades que hacen sus hijos, es decir, que les permiten hablar en la mesa o compartir su vida digital y conteniendo y orientando sus emociones. Y a su vez se preocupan de fomentar muchas habilidades paralelas. Por ejemplo, el ejemplo sería de una familia saludable digitalmente, podría ser una familia que se preocupa que los niños tengan una rutina. 11, 12 años, esto es súper complejo, pero se puede, que se levantan, ordenan su pieza, hacen su cama, llevan la ropa sucia, ponen la mesa para el desayuno, tienen tareas en la casa. Es algo como que uno dice, no, se lo doy a los más grandes. No, dáseselos desde chicos, si pueden, ¿cierto? Luego que hacen sus tareas, van al colegio, qué sé yo, si están online o no, luego tienen tiempos para leer, tiempos para salir a jugar afuera, tienen tiempos para hacer tareas de casa, tienen un ratito de televisión o alguna tecnología que les guste, pero está acotado en un contexto lleno de otras actividades. Hay que tocar algún instrumento, por ejemplo, si es que les gusta el tema o les gustan los cómics o les gusta hacer un poquito de deporte. Entonces, cuando yo le tengo una tarde llena de actividades organizadas por ellos mismos, que no significa que yo sea la product manager de mis hijos, significa que yo me senté a conversar cómo vamos a llenar la tarde, ¿ya? Que hoy en día las tardes son más largas que cuando estábamos sin pandemia, significa que ese niño tiene actividades digitales insertas entre otras. Por lo tanto, ahí me hace mucho sentido porque estoy desarrollando un montón de habilidades en paralelo. Cuando paso a una familia con conductas abusivas en el mundo digital, me encuentro con papás que no han sabido poner límites. Entonces, la tarde se me convierte en una maratón de Netflix, o en una maratón de Fortnite, o en una maratón de Call of Duty, o una maratón de TikTok. Entonces, cuando le pido, oye, vamos a sentarnos a la mesa, comamos algo con la familia, están enojados, están rabiosos, que ya te voy a explicar por qué en un ratito más se generan esas reacciones. Entonces, finalmente, de ahí, cuando yo tengo esa conducta, es donde yo tengo que entrar aquí. O sea, si mis hijos se alteran cuando los desconecto, se alteran o se enojan, se enrabian cuando les cortan internet, no quieren salir porque en la casa de la abuela no hay internet, no quiero hacer esto porque el teléfono no me funciona, ojo, ojo, cuando están en TikTok o cuando están conectados y están ansiosos, ¿ya? Ojo, ahí estoy desarrollando conductas que se están que nos desequilibran emocionalmente a partir de una experiencia digital, ¿ya? Ponte en el caso de una mamá. A mí me encanta Instagram y yo sigo muchas cosas de cocina. Entonces, yo cuando quiero relajarme un rato, tomo el Instagram y veo las cosas de cocina, ¿ya? Y resulta que me entretengo, pero no me pongo ansiosa, no me da ansiedad, porque nadie me está diciendo nada. Estoy mirando, entretenido, comento y salgo. Bueno, cuando una niña de 12 años mira su TikTok y le están diciendo, en el video salís súper mina, en el video salís súper gorda, me carga que te hagáis la chora, me carga que te hagáis esto, está generando en ella un nivel de desorden, ansiedad y cosas que están pasándole aquí, que es distinta a la actitud que tiene la mamá que está ocupando el Instagram para relajar la neurona un rato. Entonces, la mamá me dice, pero ¿qué tiene de malo el Instagram? Es que no lo usan como tú, lo usan de otra forma, lo usan para validarse, y eso genera un tremendo problema a esa edad cuando todavía no tienen la capacidad de gestionar emocionalmente lo que están viviendo. ¿Te fijáis? Entonces, ahí hay conductas súper abusivas que yo como mamá tengo que saber abordar. ¿Y cómo se abordan? Dándoles el espacio de conversación. ¿Ya? Y esto es súper importante porque me dicen, ¿la llevo a terapia? No, siéntate a conversar con ella. ¿Por qué necesitas que te validen tus videos en TikTok si tú eres una niña linda, amorosa, inteligente, una mujer integral que se está desarrollando de la mejor manera posible? ¿Te fijáis? Entonces, ayudarla a buscar los likes y los comentarios positivos en su casa, en su entorno, en su familia, más que validar lo que está tan afuera. ¿Ya? Y cuando veo conductas abusivas, son generalmente en familias donde se dan dos escenarios. Uno, no hay habilidades parentales que puedan regular el uso de pantallas. Entonces, ¿qué pasa? Los niños se exceden, los adolescentes se exceden y empiezan a cambiar sus conductas por conductas súper enfermizas. Por ejemplo, pierden los amigos reales y tienen un montón de amigos virtuales. Entonces la mamá
Le dice, ¿con quién estáis? Con mi amigo. Y la mamá dice, ya, son sus amigos, pero son amigos de otros países que no van a estar en su cumpleaños el día que él realmente quiere celebrar con sus amigos, ¿te fijáis? O cambian los horarios de sueño porque están jugando en ligas de videojuegos online en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, entonces están con horarios cambiados. No quieren salir de su pieza porque empiezan a generar una fobia a la desconexión y les da ansiedad. Tanta ansiedad que no se quieren desconectar. Entonces, ahí tengo un caso en que ya la mamá falló, el papá falló, la familia falló y necesito intervención psicológica, clínica, donde ese adolescente o esa niña tenga que aprender a conectarse con el mundo digital de otra manera y a su vez una buena terapia en donde se le enseñe a gestionar sus emociones de manera saludable. Es decir, que se acostumbre a que la ansiedad no se tapa con una red social y que hay ciertas emociones que hay que entenderlas antes de eh, calmarlas con una pantalla. Y en este grupo, generalmente las familias me dicen, ah, pero es que eso le pasa a los niños que viven en familias como súper disfuncionales. No, señores. Hoy nos pasa que el mundo digital ha sido pensado para que tú caigas en una conducta súper consumista. Entonces tiene demasiados componentes que te hacen caer en conductas adictivas sin que tú te des cuenta. Basta que ustedes digan, oye, ¿cuántas series de Netflix te viste en la tarde del sábado? ¿Pudiste ver una sola? No, porque cuando parte el autoplay tú decís, ya, a ver, 8, 7, 2 segundos, 1, ya, un capítulo más. Y parten los primeros segundos, te atrapan y sigues con el otro. Entonces, eso en los videojuegos y las redes sociales está súper pensado. Entonces, muchas veces caen en conductas adictivas niños que están, que tienen como bastante fortaleza interior, pero caen en este mundo atrapados sin que incluso los papás se den cuenta muchas veces, porque los papás no están observando esto, ¿te fijáis? De repente lo justifican diciendo sin querer, bueno, es que todos los chiquillos son iguales, el mundo digital es como parte del mundo de los jóvenes hoy, y no es así, no es así, ¿ya? Sole, ¿Te y queda claro? sí, sí, tengo muchas inquietudes y yo creo que los que se están viendo también, voy a ir abordando, ojalá todas ellas. ¿Cómo podemos gestionar el uso de redes sociales de una manera segura y responsable? Estaba pensando, por ejemplo, ¿cuándo es bueno que nuestros niños, niñas o nuestros preadolescentes, por ejemplo, tengan redes sociales? Porque he escuchado, ¿cierto?, de amigas con hijos de esta edad que tienen 9 años, donde dicen, pucha, yo no les permito a mis hijos que tengan redes sociales, pero sus compañeras sí tienen redes sociales. A su edad los padres sí les permiten. Entonces ahí se generan ciertos conflictos, porque, bueno, ¿cuándo es bueno? ¿Por qué es bueno? ¿Qué pasa cuando puedes acceder a la red social o cuando no? Lo que les pasa a los preadolescentes también. Hay un conflicto ahí bien pesado. Sí. Primero, los papás tienen que entender algunas cosas básicas del mundo digital. Primero, las redes sociales son un negocio, ¿ya? No son, no fueron pensadas para entretenerte, fueron pensadas para un tremendo negocio, para sacar toda tu información personal, conocer tus conductas y tus intereses, luego ofrecerte la publicidad contextual de las cosas que a ti te gustan, ¿ya? Y está pensada para que tú compres y caigas y compres, ¿ya? Entonces, eso es súper importante saberlo porque partamos de la base que hay que educar en la autorregulación entonces, ¿ya? Para que tus hijos sean críticos frente a todo lo que les ofrece el mundo digital. Segundo, para que esto funcione, tiene una estructura que es sumamente atractiva y todo el rato te está ofreciendo cosas que a ti te llaman la atención porque te conocen muy bien. Por lo tanto, es muy fácil caer en conductas excesivas, ¿ya? Ahora, en tercer lugar, es importante saber que los datos personales que van a sacar de tus hijos, ¿ya? Y de su vida y de sus datos personales, no son manejables por ti. O sea, tú cuando abriste Instagram o una red social, tú cediste toda la información que la empresa pueda sacar de tu red. No hay opción de moderarla, ponerle condiciones, no hay. Por lo tanto, esa información de tus hijos desaparece de tu control por el resto de sus días, ¿ya? Ahora, las leyes en Chile y en la mayoría de los países permite que los usuarios de redes sociales sean mayores de 13 años, porque en general la legislación regula el uso de datos personales a partir de esa edad y antes te pide un consentimiento informado a los padres, ¿ya? Y eso se hace complejo para una red social estar pidiéndole permiso a los papás. Entonces han inventado algunas cosas como bajando la edad, pero obligando a que los papás tengan conciencia, pero eso siempre es discutible. Por lo tanto, primero,
los papás tienen que tener claro las reglas básicas del mundo digital. Segundo, tienen que entender por qué son los 13 años. Hay un tema legal, normativo, y además a esa edad recién se empiezan a generar habilidades como sociales que te permiten gestionar mejor tus experiencias. A esa edad yo ya puedo empezar a discutir, ay mamá, ¿sabéis que esta galla me está molestando? Chao, la bloqueo. ¿Te fijas? Pero esta conversación más chiquitito es de mucho más impacto. O sea, una niña de 10 años a la que una compañera la empieza a molestar, no la va a bloquear porque ella está todavía conociendo este mundo, quiere pertenecer a ese grupo, le importa mucho más que en la medida que van creciendo, que ya son capaces de decir, ¿sabes que esto no me da lata, no me quiero meter acá? Entonces, yo soy partidaria de que las redes sociales se hagan dentro de un marco legal responsable, conociendo los límites y las reglas claras y teniendo la posibilidad de conversar con mis hijos abiertamente lo que está pasando en sus redes. Yo tengo los Instagram de mis hijos en mi celular, nunca los ando revisando, pero ellos saben que está en mi celular. Muchas veces me dicen, mamá, préstame tu teléfono que quiero hacer esto en mandarle todo a tal amigo. No hay problema. Sí. Con ese nivel de transparencia, yo te puedo decir que lo usen, no tienen problema, de los 13 años en adelante. Antes, hazte cargo. La responsable eres tú. ¿Te fijas? Entonces, aquí hay Claro. que ser súper honesto. Y un punto súper importante, fíjate que muchas veces me dicen eso que me dices tú, que todos tienen menos mi hija. Bueno, para esto no hay otra receta que los acuerdos de curso. Si queremos lograr una infancia y una adolescencia saludable, mira qué duro lo que te estoy diciendo, saludable, tengo que pedir el acuerdo de curso en primero básico. Porque si me pongo a pelear en cuarto básico con las mamás de las niñitas para que no usen TikTok, porque les hace mal, las altera, las descoloca muchas veces, ahí no voy a lograr ningún acuerdo, porque las mamás empiezan a cuestionar cosas que no son cuestionables ahí. Por ejemplo, ay, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué importa que muestren sus videos? Sí, pero es que no todas tienen esa capacidad de gestionar en la red social como uno esperaría. Entonces, si ese acuerdo lo hago en kinder, ¿ya? Y logro que todos los papás nos pongamos de acuerdo que el uso del celular va a llegar a los 13 años y no antes, que si alguno tiene que usar celular, le compran un celular al niño, si lo necesita, hazlo, pero que no tenga acceso a internet o que no tenga redes sociales, cuidarse entre todos, ¿te fijas? Porque si no, no hay cómo. Si no, no hay cómo. Se generan malas prácticas que se contagian, que se copian, que se imitan y van cayendo todos los chiquillos y todos los adolescentes y los niños en malas prácticas que son absolutamente innecesarias. No me digan, no hay ningún padre que me diga, yo estoy feliz que mi hijo vea pornografía desde chiquitito. No, ninguno. Pero resulta que hoy en día los niños al cuarto básico, el 80% ya ha visto pornografía. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, tienen acceso a teléfonos, tienen acceso a internet sin regulación. Entonces, después los padres se quejan que los adolescentes tienen prácticas liberales sexuales y yo digo, bueno, ¿de dónde las aprendieron? De la pornografía que están viendo desde chicos. Eso es un ejemplo. Entonces, si como apoderados del mismo curso logramos ciertos acuerdos en el uso de tecnología, sobre todo videojuegos violentos y uso de redes sociales lo más tardío posible, yo creo que ahí ganamos un montón. Sin duda ganamos un montón, ganamos todos, pero es difícil. Sí, qué importante y potente lo que estás hablando, porque también es una edad en que se está construyendo, ¿cierto? Autoestima, autoimagen, Sí, está cargada, ¿cierto? De estereotipos y claro, toda la información que reciben de TikTok o de las redes o de los videojuegos a los que se exponen no cuentan con el criterio para hacer distinciones claras que no les afecten. Entonces, es muy, muy impactante el efecto que tiene lo que estás comentando. Y justamente, ¿cómo podemos regular, bloquear, ¿cierto? Esos contenidos no aptos? ¿Cómo lo hago para que mi hijo, hija, hije no se exponga, ¿cierto? Si es que tiene un celular, no se exponga a este tipo de contenidos dañinos. eh, yo creo que el filtro más seguro es que no tenga acceso y que hagamos este acuerdo que yo te digo como grupo, con los papás de los amigos de mis hijos o como curso. Eso sería el ideal, ¿ya? Si, si es que igual acceden a Internet, porque en este momento están en clases en línea, quizá tienen acceso a Internet, también es bueno sincerar que si hay acceso, tengo que ponerme las pilas con algo. Para eso hay controles parentales, ¿ya? Y a mí siempre me dicen, pero dime cuál, Soledad, dame la receta. Todos los controles parentales son buenos, ¿ya?
pero hay que entender cómo funcionan. Primero, los gratuitos me bloquean y eso sería todo lo que hacen y me pueden entregar el resumen de tiempo que estuvieron en pantalla. Pero ¿de qué me sirve saber que estuvieron 4 horas, 5 horas si no tengo la conversación y preguntándole, oye, estuviste 8 horas en esta web, ¿qué hiciste esas 8 horas? ¿Te fijas? Cuéntame, ¿qué aprendiste? ¿Con quién estuviste? ¿Qué fue lo entretenido que viste? Etcétera. Si no tengo esa conversación, el dato del filtro parental no me está sirviendo de nada. Muchas veces el papá cae en eso, la mamá, tengo filtro parental, le tengo cortado el horario, ok, pero 5 minutos de pornografía le puede echar a perder la vida a tu hija tranquilamente, y fueron 5 minutos. Entonces, luego tengo los controles parentales que son pagados, que todos son buenos, tienen diferencias, pero tienen geolocalización, es decir, sé exactamente dónde está mi hijo, control de horario, puedo programar inicio y término, filtros de palabras, filtros de algunas aplicaciones, tengo un control más grande, pero te insisto, de repente caemos en que mi hija tiene control parental. Bueno, pero es que te pegaste la lata a conversar con tu hija sobre lo que está haciendo igual. No, pues sí, con el filtro lo tengo claro, lo veo aquí. Sí, pero es que, por eso te digo, no me sirve. El mejor control parental es la mamá, el papá, la abuela, el hermano grande que se sientan a conversar con ellos, porque ellos necesitan esa orientación, pero escucharlos. No que te llegue una hija y te dice, mamá, estoy súper aburrida, ándate al TikTok un rato y ahí te entretenís, que estoy preparando la comida, ya, ven. No, no. Si está aburrida, ¿por qué estás aburrida? ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? Sentarte 3 minutos, Claro. ayudarla a que se le despierte, o por último dile, no importa que estés aburrida, yo estoy aburrida muchas veces, y igual se me ocurre una idea entretenida, ¿te fijas? Los papás de repente tenemos miedo a ponerle límites a los niños. Ah, es que es la única, es que pobrecita, la van a marginar. No, si tu hija tiene un buen autoestima, no le va a pasar nada de eso, ¿te fijas? Entonces, el rollo más de los padres que de los niños. Claro, y en esa conversación me imagino también es posible identificar si es que hay alguna situación de bullying, de grooming, de, bueno, de debilitación de la autoestima, lo que tú hablabas como de ansiedad, y también poder regular a tiempo. O sea, es así de importante la Sí. conversación, más que Se estas dan, como... se dan cosas bien curiosas. Nosotros trabajamos harto con niños antes de la pandemia. Entonces, las niñitas de cuarto básico, que son las que más me gustan a mí porque te cuentan todo, cuando le íbamos a dar charlas con un grupo de actores que hacíamos un relato, contábamos un cuento en los colegios, las niñitas salían y el relato tenía que ver con los peligros de Internet. Y las niñitas salían diciéndome, "Ah, qué bueno que yo no uso Internet, pero mi mamá sí, o sea, mi mamá es la que está en el riesgo, ¿ya?". Y hablábamos de adicción, de sobreexponerte, del riesgo de sobreexponer tu vida privada, y ella me decía, mi mamá sí. Entonces, fíjate que salía mucho la imagen de la mamá, en las niñas y en los niños. Entonces, ahí un punto importante, o sea, como mamá y como papá, estoy dando un buen ejemplo porque si yo les digo algo a mis hijos, les genero un contexto para conversar y ellos te dicen, ya, pero mira tú, pues, el discurso tú no lo cumpliste. Y otro punto es que muchas veces tenemos falsas creencias. ¿Ya? A mí las mamás me dicen, ay, Soledad, yo he hablado muchas veces del tema del abuso sexual en mi hija, que si le llegan a pedir algo que me avise al tiro y yo la protejo. Sí. Cuando tú te imaginas como adulto que podría llegar un pedófilo a meterse en la red social de tu hija y hacerse amiga a tu hija y acosarla, es una realidad cierta, ¿ya? Pero la mayoría de los casos se dan en personas cercanas a su familia, ojo lo que te estoy diciendo, en donde llegó un tío, el hermano grande de un amigo, alguien cercano a la familia, en donde le dijo, oye, ¿por qué no me bailáis ese baile que hiciste en el colegio tan lindo, pero con menos ropa, sin uniforme? ¿Ya? Y esa niña no ve la maldad en eso porque es alguien cercana que ella quiere, que conoce. ¿Ya? Y no le va a ir a contar a su mamá porque esa persona, ese adulto que la está chantajeando, la está extorsionando, ¿ya? La amenaza. Probablemente le va a decir, no le digas nada a tu mamá porque esto es algo entre tú y yo. Si tú le cuentas, yo no les voy a prestar la casa de las vacaciones. Entonces, finalmente, empieza a darse una relación eh, de acosador y víctima muy compleja que nosotros tenemos en mente, que es como de un externo que acosa a mis hijos. No, falso. Es de alguien cercano a la familia la mayoría de las veces que empieza con esta cosa cercana, hacerte de confianza, cuéntame a mí tus cosas,
recibe información personal, empieza a extorsionar y caemos en estas prácticas. ¿Te fijáis? Entonces, es súper importante entender y formarnos en estos temas, porque como mamá tenemos ideas bastante erráticas de repente. Claro, y ahí en materia de seguridad, por ejemplo, ¿tú recomiendas revisar los celulares o las redes sociales de los preadolescentes como para ver lo que está pasando? O, porque también ahí es complicado, es una Mm, edad que ellos también empiezan a individualizarse, a buscar su espacio, a sí, querer separarse, a sentirse de alguna forma invadidos, también se enojan, les da rabia, ¿verdad? Se sienten cuestionados, se sienten como, como también pillados, ¿cierto? O sí. criticados. Entonces, ¿cómo hacer eso? Como para que ellos no se sientan transgredidos en su espacio personal, en el fondo. Aquí hay que tener súper claro que el referente de tus hijos chiquititos hasta los 10, 12 años son la familia cercana, ¿ya? Entonces, ahí se da una mirada de la privacidad que se define como lo que tú compartes con tu núcleo cercano, ¿ya? Entonces, yo no estoy violando la privacidad de un hijo mío a los 8 años cuando le pregunto qué estáis haciendo en Internet. No hay problema, porque soy parte de su núcleo más cercano. Ya en la adolescencia, biológicamente, su cerebro empieza a alejarse del ejemplo familiar, del núcleo familiar, para buscar nuevos patrones de ejemplos de vida para ir desarrollándose ellos mismos y ellas mismas como personas, y a su vez van buscando nuevos referentes para meterse en otros grupos y ir desarrollando. Por lo tanto, yo debo como papá respetar ese proceso, ¿ya? Y más que enfocarme en el estar como espía, ¿qué estás haciendo? Te tengo aquí, te tengo aquí, sino que me puedo sentar a conversar. Yo de vez en cuando chequeo celulares, pero nunca lo hago con el espíritu de espiar, sino que, oye, por ejemplo, yo tengo la norma de que en los teléfonos no pueden haber videojuegos, porque ahí sí que los pierdo. De vez en cuando le pido, a ver si eres tan choro, a ver, tráeme a ver si es que tenemos videojuego o no, y me lo pasan y verificamos, y si, oye, ¿qué hace este juego aquí? Te lo he dicho 1000 veces, y vamos conversando. Pero tiene que ser en un espacio de conversación donde tú vas modelando las conductas, ¿ya? No es expiatorio o sancionatorio, porque finalmente ahí es donde ellos reaccionan. Si te ven cercano y te ven que tú quieres mejorar sus acciones y apoyarlos, no me parece que van a reaccionar mal. Ahora, hasta cierta edad, cuando tú ya ves que están pololeando, que están saliendo, no te vaya a poder meter en su vida porque es parte de su vida privada, ¿ya? Entonces, ahí hay que hacerlo con mucho cuidado, pero sí, la conversación privada la podemos tener siempre. Ahora, hablar de pornografía con un hijo de 15 es complejo, pero empezar a hablar del cuidado del cuerpo y del acceso al contenido inadecuado en Internet a los 7, 8 años es súper pertinente, aunque no sean usuarios de Internet. ¿Te fijas? Justo te quería preguntar, porque lo nombraste hace poco, que hacías talleres a niñas de cuarto básico, que tienen más o menos 9, 10 años, ¿no? Ujú. ¿Cómo ustedes le cuentan a ellas, ¿cierto? ¿Cuáles son en el fondo las amenazas de Internet? Como para que también los padres, madres, cuidadores tengan una referencia de cómo ustedes hacen ese acercamiento. Mira, hay un mensaje que me gustaría a mí mucho darle a las familias, que hay que generar estándares de conducta. Los niños tienen claro lo que hacen mal, es que lo tienen súper claro, pero no saben cómo actuar, ¿ya? Entonces, el trabajo con niños y con adolescentes es mostrar las conductas que yo quiero reforzar en ellos. Entonces, el trabajo en cuarto, quinto básico tiene que ver, nosotros trabajamos una historia en donde hay un personaje que actúa correctamente y hay un personaje que le pasan cosas súper graves porque hace tonteras, ¿ya? Y cuando te digo tonteras, es desprolijo, deja las claves, se conecta con cualquier persona y le pasan cosas muy complejas, ¿ya? Entonces, por un lado, yo tengo que generar el estándar de conducta, mostrarles lo que yo espero de ellos en el mundo digital, el respeto, el control del tiempo, la priorización de actividades no digitales que son mejores para su desarrollo y que aportan más versus las digitales, ¿ya? Entonces, yo le trabajo así, le muestro a mis hijos o a mis niños, a mis alumnos, eso, y les hago ver en un personaje encarnado para que lo entiendan, ¿ya? Eso es una buena forma, los casos, la historia, los cuentos, funcionan súper bien. Perfecto. ¿Cuáles son, en el fondo, los hábitos digitales saludables, que también los mencionaste al inicio y que podríamos de alguna manera promover en nuestras familias? A nivel de hijos, el principal hábito va a ser el control del tiempo, ¿ya?
Pero ojo, porque también em, biológicamente las neuronas que están aquí en la corteza prefrontal son las neuronas a cargo de la regulación del tiempo, el control inhibitorio, ¿ya? Y la regulación de un montón de- de situaciones que uno vive. Entonces, esta parte del cerebro se desarrolla después de los 25 años, termina de madurar después de los 25 años, está en desarrollo toda la infancia. Yo no le puedo pedir a una niña de 8 años que regule el tiempo, porque biológicamente no le va a dar la capacidad, pero sí puedo estar constantemente haciendo ejercicios de autorregulación. Primero, poner arriba de la televisión un gran reloj con minutos, de minuteros, ¿ya? Cosa de que ellas sepan, oye, ya partió el programa, recuerda ver un ratito, solo un capítulo a la vez, ¿ya? Anticípenlo, anticípenlo. Eso es una muy buena estrategia. Oye, te quedan 5 minutos, te quedan 10 minutos, ¿ya? Para que no sea una explosión de emociones negativas cuando llegó la hora de desconectar. Una sola serie de películas a la vez, eso es un muy buen hábito digital, ¿ya? Pero tienen que ser cosas inconscientes, el hábito son conductas inconscientes, que yo ya no las pienso, sino que las hago, ¿ya? De manera regular, sin tener que meterle cabeza. Construimos hábitos toda la infancia para que ya en la adultez esos hábitos estén adquiridos. El más difícil va a ser el capítulo de Netflix, porque uno cae, ¿ya? Un ratito en redes sociales cuando se tenga la edad, porque uno pasa. El tiempo es más importante. Segundo, ser capaz de desconectar, ¿ya? No en función del tiempo, sino que en función del contenido. ¿Sabes qué? Esto no tiene ningún sentido que yo ya lo siga viendo. Chao, me voy, hago otra cosa. Eso es un muy buen hábito, el desarrollar el criterio y la capacidad de decir, esto no es para mí, fuera, ¿ya? Y un tercer hábito es aprender a relacionarte con gente sana y tener relaciones saludables en el mundo digital. O sea, es un tremendo aporte del mundo digital que te permita conocer gente nueva, vincularte con tus amigos, pero si eso no es una relación saludable, es un muy mal hábito. Si estoy metida buscando gente tóxica o en relaciones tóxicas, es un muy mal hábito. ¿Fija? Yo diría que esos son los más relevantes a nivel de niños, los más importantes. A nivel de padres, tenemos primero los acuerdos de curso que nos llevan a establecer muy buenos hábitos digitales. Y una cosa súper importante es tener el hábito del silencio, ¿ya? Y del criterio y del cuidado. ¿Por qué? Porque si yo veo en tus hijos, somos apoderados del mismo curso, una conducta negativa, ¿ya? Pero te conozco, somos apoderados del mismo curso. ¿Qué pasa si yo te llamo y a ti te cae mal que yo te haga ver esta situación? Porque no tengo cómo saber cómo vas a reaccionar. Y un muy buen hábito es derivar estos problemas al colegio. Entonces, yo veo algo en los niños y en vez de llamar a la mamá, voy al colegio, pido una entrevista o le digo al profesor jefe, ¿sabes qué está pasando esto? Médialo tú. Los profesores en general van a poder acceder al grupo de orientación de su colegio, al psicólogo, qué sé yo, y van a poder trabajar esa mala práctica en el curso de mucho mejor manera que una mamá que llama a la otra, que se terminan peleando y se entiende. O sea, muchas veces uno genera en el otro la reacción que no quería. Entonces, a nivel de hijos tengo habilidades que puedo potenciar, habilidades digitales saludables que puedo potenciar. Y a nivel de padres, tiene que ver más con conductas. ¿Te fijáis? Que hay que tener cuidado en cómo gestiono el mundo digital de mis hijos. Y ser un buen ejemplo, ese sería el mejor de los hábitos a replicar. Claro, y en la lógica de ser un buen ejemplo, me imagino que la autoobservación para ver cómo estamos consumiendo nosotros también redes sociales, Netflix, Internet, en todas sus El variantes. trabajo, el teletrabajo. Muchos papás me dicen, pero Soledad, ¿cómo voy a ser un buen ejemplo si yo teletrabajo en mi casa 8 horas en pandemia? Digo, sí, ojo. Pero que tu hijo vea que su papá trabaja 8 horas y que se saca las mugres, es un tremendo ejemplo. ¿Ya? Y tú le tendrás que saber explicar que en este momento, por pandemia, estás trabajando en su casa y no en tu oficina o no en la calle donde tú trabajas habitualmente. Sin embargo, el mal ejemplo se da cuando tú hablas mal de tu jefe, cuando tiras periquitos contra alguien de tu trabajo, cuando te quedas hasta súper tarde en la noche y no comes en familia, no te sientas a compartir con ellos. Eso es una mala práctica. Pero muchos papás me dicen, es que yo soy en sí un mal ejemplo porque estoy teletrabajando 8 horas. Tu hijo no va a querer, no va a tomarte como un mal ejemplo si tú estás sentado en el computador 8 horas y te ve trabajar, cumplir, ser responsable. Eso no es un mal ejemplo. Cambia el contexto de la oficina a tu casa y se lo podrás explicar.
Entonces, el mal ejemplo está que las mamás se andan sacando selfie, que el papá se anda sacando selfie todo el día, que todo el día preocupado en los comentarios de las redes sociales, que desatiende cosas importantes por estar preocupada de la red social. Eso es un mal ejemplo. ¿Te fijas? O la gente que no filtra y comenta cualquier cosa. Eso es un mal ejemplo. Claro, bueno, es inevitable para mí preguntarte en este contexto de pandemias, en que adultos, niños, niñas y adolescentes hemos aumentado muchísimo nuestra exposición a pantallas en general. Pensamos, ¿cierto?, que al menos vamos a estar 2 años, terminando este año van a ser 2 años de, entre comillas, de confinamiento, ¿cierto? Donde ha sido difícil salir, etcétera. Y especialmente para este grupo, bueno, para todos, ¿verdad? Pero ahora que estamos hablando de ellos, la posibilidad de compartir, de salir, de establecer vínculos en una etapa que es tan exploratoria ha sido casi mínimo. ¿Cómo tú observas cuáles son los efectos de esta sobreexposición, ¿verdad?, que tienen preadolescentes a pantallas? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Mira, los efectos yo los estoy viendo y de hecho ahora estamos como empezando a implementar algunas investigaciones al respecto. El principal efecto es un tema físico. Todavía están en una edad en que ellos necesitan desarrollar musculatura, ejercicios espaciales, ¿ya? Recordemos que el aprendizaje se da a partir de una experiencia sensorial con 5 sentidos, ¿ya? Entonces, si yo estoy ante una pantalla solamente viendo, escuchando y dándole clic, es un aprendizaje muy pobre, una experiencia emocionalmente muy pobre. Entonces, estoy restando horas del día de experiencias mucho más enriquecedoras para un preadolescente y un niño de 10 años, porque en realidad el preadolescente es un niño aún, ¿te fijas? Que son básicas para su desarrollo. O sea, hay cosas de desarrollo de lenguaje, de pensamiento crítico, de creatividad, musculares, de desarrollo físico, que si yo a esta edad no las logro, tienen consecuencias relevantes en la adultez. Estamos viendo niños que están desarrollando muy pocas habilidades de creatividad y de imaginación porque pasan mucho tiempo viendo televisión. Entonces, la gente tiende a pensar, pero si ven cosas bonitas en televisión, ¿cuál es el problema? Es que no es la Peppa Pig, no es el Paw Patrol el problema, es que las horas que tú lo tienes en un rol inactivo o pasivo son horas que se van, se pierden en la vida y que se descuentan de actividades que realmente pudieron haber sido de aporte a su desarrollo. Entonces, ojalá en este momento, en el contexto que estemos, seamos capaces de poner rutinas de deporte de 4 minutos, que no significa que jueguen fútbol 4 minutos en la tarde, significa que, por ejemplo, suban y bajen escaleras 4 veces al día, 4 minutos, que transpiren un poquito, que vayan gateando en 4 patas al portón y vuelvan, que se den una vuelta a la manzana corriendo fuerte y vuelvan, que hagan 30 sentadillas. 4 minutos de pausas activas durante la tarde, varias veces en la tarde, investigadores como John Ratey o como la doctora Suzuki han demostrado que regeneran neuronas dañadas, sobre todo en el hipocampo y la atención, ¿ya? El hipocampo es la memoria y al ladito están las neuronas a cargo de la atención. Por lo tanto, las neuronas no son regenerables en su mayoría, solo estas partes y un poquito más que se regeneran con el deporte. Por eso cuando uno hace ejercicio se siente bien, está tranquila, se renueva. ¿Ya? Con ejercicios cortitos, 4 veces al día, 3 veces al día, de 4 minutos, súper bien. ¿Ya? Eh, Priorizar la conversación en la mesa, la actividad social en la mesa, es otra cosa que me podría ayudar en este momento a fomentar en ellos habilidades de lenguaje, de comunicación. Pregúntales más que cómo estuvo tu clase, pregúntales qué aprendiste en tu clase, cómo lo pasaste en tu clase. Si le preguntamos preguntas que me las va a responder con un sí, con un no, ¿cómo te fue? Bien, mal, no me sirve, sino que pregúntale, ¿qué aprendiste? ¿Te gustó este aprendizaje? ¿Por qué? ¿Te gustan las matemáticas? ¿Por qué te gustan? Eres buena, ¿cierto? Ya. Y ahí ir generando una conversación. Con el sí, con el no, la corto. Entonces, en la mesa, cuando estemos en familia, tienen estas preguntas que den espacio para conversar. Ahí ya tengo dos habilidades que podríamos desarrollar en tiempos de pandemia que contrarrestan el efecto de las pantallas. El dormir es fundamental. ¿Ya? En pandemia estamos durmiendo muy mal porque estamos cambiando el horario, estamos durmiéndonos más tarde, ¿ya? Y es importante que los niños se duerman 2 horas después de la puesta de sol porque la producción de melatonina, que es la hormona que induce el sueño,
se produce al caer el sol. Entonces, si yo los acuesto más tarde, lo que estoy haciendo es alterar la biología natural del cerebro. Entonces, altero y genero un montón de riesgos y problemas, porque en la noche, en el sueño, se produce el hormona de crecimiento, se limpia el cerebro, se limpian los órganos, se asimilan los aprendizajes. O sea, es muy importante que duerman 10 horas, no 8, 10. Los adultos 8, los niños 10 a 12. Entonces, ahí también tengo un tercer hábito que es importante y que se puede organizar a pesar de estar en pandemia, ¿ya? Y el cuarto que me gusta mucho es buscar alternativas. Es que el otro día me dio gusto una familia bastante humilde que compró en una feria un ajedrez y sus hijos buscaron en Google cómo se jugaba ajedrez y habían hecho como unas olimpiadas de ajedrez con los hermanos y habían restado tiempo pantallas con un ajedrez que compraron usado en una feria. Entonces, estamos hablando de que pongámosle creatividad también. Si no tengo plata para plasticina, podemos hacer masas con plasticina con masa, de harina con un par de cosas que hago figuritas. Entonces, finalmente aquí hay que ponerle cabeza también, no caer en la más como que ponerte la pantalla, sino que pensar qué cosas me hacen bien para mis hijos. ¿Puedo hacer deporte? Sí, no fútbol en la casa, que hagan rutinas de 4 minutos, que aporten en tareas de la casa, que se generen espacios de conversación y que sobre todo ellos tengan una rutina súper organizada. Tú, adulta, me decís que lata la rutina, Soledad, a mí me carga la rutina, obvio, pero a los niños les da seguridad. Entonces, es súper importante que tengan rutina. Que la puedan cambiar, la hora de los legos la podéis cambiar por otra cosa, pero que sepan que su tarde está ocupada. Que no hay tiempo para ver tele toda la tarde, sino que está organizada. ¿Te hace ¿Y qué le sentido? puedo...? Totalmente, totalmente. Quería profundizar en la parte como de los vínculos y las relaciones, porque también normalmente preadolescentes están con sus amigos en el colegio, ¿cierto? Saliendo, compartiendo, y ahora eso presencialmente no ocurre. ¿Cómo podemos potenciar que estos vínculos, ¿cierto? Tan importantes en esta edad, que empiezan a socializar, sigan ocurriendo de forma saludable? ¿Cómo saber que es lo mismo, ¿cierto? A través de qué dispositivo o qué red o qué programa es mejor vincularse a esa edad y bueno, cuáles son también como las amenazas. Y muchas veces a mí los papás me dicen, ¿sabes qué? No puedo prohibirle a mi hijo que se conecte con los amigos. Yo jamás se lo prohibiría, porque creo que para mí es súper sano tener amigas y amigos. Entonces, jamás se lo prohibiría a mi hijo. El punto está cómo, y el punto está en el cuándo. ¿Ya? Ahora, si tú me dices que mi hijo en la tarde se va a juntar con unos amigos o mi hija en el Discord y van a conversar un rato, ningún problema. Feliz. Pero organízalo. Ponte, dile a los niños, ¿sabéis qué? Te doy permiso feliz, pero dile a tus amigos que se junten de 5 a 6, ¿ya? Y tienen una hora para conversar en el Discord, mátense de la risa, fantástico, ¿ya? Pero no a través del chat del videojuego en línea. ¿Por qué? Porque primero, la conversación no va a tener ningún foco si estoy con el cerebro preocupado del juego. Ya ahí tengo el cerebro dividido en dos frentes. No tiene ningún sentido. Estoy generando una dispersión, no estoy generando foco. ¿Te fijáis? Entonces, aquí hay que ser inteligente. No tengo ningún problema que te juntes con tus amigos virtualmente, por ahora que no podemos salir, pero de manera inteligente. ¿Ya? Y segundo, eh, valorizar también la conversación en casa. Yo creo que de repente los papás tenemos poca cabeza para conversar y yo creo que es importante conversar. ¿Ya? Entonces, saber hacer preguntas y seguir la conversación, no quedarte con lo que te contestó al principio, seguir. ¿Y por qué? A mí también me gustaba de chica, te voy a contar un cuento, mira, me pasó esto, y seguir, hasta que se corte la conversación, pero de repente somos un poco monosílabos. Claro que sí. Sole, bueno, estamos llegando al final de nuestra conferencia. Sin duda, todo lo que has compartido va a ser muy valioso para las familias que te están escuchando y viendo. Quería preguntarte si te gustaría compartir un mensaje final. Me gustaría pedirle a los papás que hagamos un esfuerzo por ser buenos modelos, ¿ya? Porque finalmente el discurso no educa, educa lo que ven los niños en nosotros, y que nos formemos. Yo creo que estos temas son muy nuevos, necesitamos ser humildes y decir, tengo que estudiar un poco, ¿ya? Yo los invito a nuestra página web en convivenciadigital.cl, hay mucho material para papás y para profesores, y en nuestro Instagram
@convivencia_digital, todos los días se publican consejos para padres, entonces también es bueno de a poquitito ir aprendiendo, pero un papá o una mamá ignorante en estos temas puede generar un daño muy importante en sus hijos. Es bueno formarse. ¿Ya? Eso es como un consejo que con mucho cariño lo compartiría. Así es. Bueno, Soledad, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, tu recorrido, todos estos consejos tan importantes en esta cumbre. Gracias a ustedes por la invitación. Espero que no hayan quedado tantas preguntas, pero las responderemos en su momento. Si quieren conocer más sobre Soledad y Fundación para la Convivencia Digital, pueden ingresar a su sitio web o redes sociales que están aquí mismo en esta página y además pueden dejarles preguntas o comentarios en el chat disponible para conversar. Muchas gracias por acompañarnos en esta cumbre dedicada a la preadolescencia, de la infancia a la adolescencia, un paso lleno de amor.